Criterios de divisibilidad. Para hallar los divisores de un número, debemos conocer precisamente los criterios de divisibilidad. Esto significa saber que un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. Quiero que quede claro. Es cómo visualizar el número y decir, ese número se puede dividir exactamente por esta otra cantidad y estar seguro de ello. Repito, es sin hacer la división. Ejemplo, puedo reconocer que un número es divisible entre 2 si ese número es par, es decir, termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Si el número termina en cualquiera de estas 5 números, yo puedo asegurar que ese número es divisible entre 2. Recuerden también que el número 2 es el único número primo par. Así que si existe algún otro número par, necesariamente ese número es divisible entre 2. ¿Cómo reconozco si un número es divisible entre 3? Si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Es decir, sumo los dígitos que conforman el número. Si la suma me da un múltiplo de 3, entonces puedo asegurar que ese número es múltiplo de 3. Ejemplo, tengo el número 123. Sumo los dígitos 1 más 2 más 3, eso me da 6. Es indudable, 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto digo 123 es divisible entre 3. Otro ejemplo, 7239. Sumo los dígitos, sería 7 más 2 más 3 más 6. Esa suma me da 9, 18. 18 es un múltiplo de 3. Ups, no me acuerdo. Bueno, ok, no importa. 1 más 8 es 9. 9 es un múltiplo de 3. Esto por si acaso se les olvida que el número 18 es múltiplo de 3. ¿Cómo reconocemos si un número es divisible por 4? Si el número formado por sus dos últimas cifras es divisible por 4 o es 0, 0. Por ejemplo, 500 termina en 0, 0. 500 es divisible entre 4. 844. Veo las dos últimas cifras, 44. ¿Quién no sabe que 44 es divisible entre 4? 1936. Las últimas dos cifras es 36. 36 es un múltiplo de 4, entonces 1936 es divisible entre 4. ¿Cómo reconozco si es divisible entre 5? Fácil, termina el último dígito o en 0 o en 5. Recuerden que cuando ustedes estudiaron la tabla del 5, todos los múltiplos de 5 terminan en 0 y en 5. Los múltiplos quiere decir que 5 es factor de esos números. Entonces 5 es divisor de cualquiera de esos otros números que terminan en 5 o en 0. Ejemplo, el número 4015 termina en 5, es divisible entre 0. El número entre 5. El número 100.000 termina en 0, por lo tanto es divisible entre 5. ¿Cómo reconocemos si es divisible entre 6? Si lo es entre 2 y 3, no o, ahí hay un pequeño error de transcripción. Si lo es por 2 y 3 a la vez. Es decir, es un número par y la suma de sus dígitos me da un múltiplo de 3. Ejemplo, pues veamos el número que analizamos hace un ratico, 7236. Termina en un número par. Dijimos es un número par. Y si sumamos los dígitos, me va a dar, dije que daba 18. Entonces quiere decir que también es múltiplo de 3. Quiere decir que ese número es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 a la vez. Por lo tanto, es divisible entre 6. Otro ejemplo, 720. Termina en 0. Quiere decir que es divisible por 2. Y si sumamos los dígitos, serían 7 más 2 son 9, más 0 sigue siendo 9, es un múltiplo de 3
Por lo tanto, también es divisible entre 3. Quiere decir que 720 es un número divisible entre 6 también. Si el número es divisible entre 7, entonces para poder hacerlo es un algoritmo muy sencillo. Si el número es divisible entre 7, si el número que se obtiene al separar el último dígito lo multiplicamos por 2 y le restamos el número que queda, ese número debe dar 7 o 0. Entonces, en ese caso decimos, este número es un múltiplo de 7 o es divisible entre 7. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos el número 343. Separamos el último dígito, es decir, el 3 que está a la derecha. Lo multiplicamos por 2, eso me da 6. El número que quedó, el número restante, era 34. A 34 le voy a restar el número 6 y eso me da 28. 28 lo reconozco como un múltiplo de 7. Y entonces puedo decir que el número 343 es divisible entre 7. Otro ejemplo, el número 2016, 2016. Separo el último dígito, 6. Me queda entonces 201. Y el 6 lo multiplico por 2, eso me da 12. Entonces, al 201, al 201, le resto 12. El resto me da 189. Como no sé si esa cantidad también es múltiplo de 7, hago el mismo procedimiento. Separo el último dígito, 9, me queda 18 del lado izquierdo. 9 lo multiplico por 2, eso me da 18. Entonces tendría 18 menos 18, 0. Entonces este número sí es divisible por 7. ¿Cuál era el número original? 2016. Puedo asegurar que 2016 es divisible entre 7. ¿Cómo reconozco si un número es divisible entre 9? Si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Es decir, un procedimiento parecido al si es divisible por 3, pero esta vez debo verificar que sea un múltiplo de 9. Ejemplo, me voy otra vez con el ejemplo del principio, 7236. ¿Cuánto era que daba la suma de los dígitos? 18. Entonces quiere decir que ese número también es divisible entre 9, porque la suma de los dígitos me da 18 y 18 es un múltiplo de 9. ¿Qué otro podemos visualizar? 99. Pues es indudable que es múltiplo de 9. 9 más 9 es 18. Ok, siguiente criterio. Divisible por 10. Un número será divisible por 10 si su último dígito es 0. Ejemplo, pues 100.000, 720, 450, cualquier número que termine en 0. ¿Cómo reconozco si un número es divisible entre 11? Para este también hay un pequeño algoritmo que me dice que la diferencia entre la suma de los dígitos que ocupan el lugar par y la suma de los dígitos que ocupan el lugar impar es 0 o un múltiplo de 11. Esto es más o menos como decir, tengo el número completo y sumo. Voy sumando un dígito sí, un dígito no, un dígito sí, un dígito no, un dígito sí. Sumo los dígitos que tomo como sí y sumo los dígitos que tomo como no. Una vez que hago la suma, hago la resta. Si esa resta me da 0 o 11 u 11, entonces digo ese número es múltiplo de 11 o es divisible por 11. Ejemplo, tomemos un número conocido por ustedes, 121. Yo sé que todos ustedes saben que 121 es un múltiplo de 11, por lo tanto es divisible entre 11, pero vamos a hacerla con el algoritmo que estamos diciendo aquí. El número es 1, 2, 1. Tomo el 1 y tomo el último 1. Recuerden, 1 sí, 1 no. 1 y 1 es 2.
Y el 2 del centro, si resto las dos cantidades, 2 menos 2 me da 0. Otro ejemplo, ¿se acuerdan en un principio que hablaba de la raíz de 99 y les decía, pero es que esto es 9 por 11? Es fácil reconocer que es un múltiplo de 11. Pues vamos a hacerlo 9 menos 9, porque son dos dígitos nada más, me da 0. Vamos a buscar un número un poquito más largo. 3916. Escríbanlo si quieren y verifíquenlo. 3916. Tomamos el 3 y tomamos el 1. La suma me da 4. Tomamos el 9, tomamos el 6. La suma me da 15. Y restamos. Que restamos 4 menos 15 o 15 menos 4, no me importa, porque es un valor absoluto, ¿ok? Si resto 4 menos 15, me da menos 11. Y si resto 15 menos 4, me da 11. Lo que me interesa es el valor nominal, el 11. Al darme exactamente 11, yo puedo asegurar que 3916 es un múltiplo de 11, o lo que es lo mismo, es divisible entre 11. ¿Cómo saber si un número dado es primo o no? Esa es otra pregunta. En este caso, lo primero que tenemos es que visualizar que si el número no es primo, es compuesto. Entonces, pues, reconocer los primeros números primos ayuda mucho. Si yo reconozco los primeros 10 números primos, ya yo puedo descartar esos números, que son los primeros 5, 3, 2, 3, 5, 7 y 11. Le siguen 13, 17, 19, 23, 29. Son los primeros 10 números primos. ¿Recuerdan? Fueron los que estudiamos los primeros 50 números naturales. Aprendérnoslo todo no es la idea, pero sí podemos empezar a trabajar un poco con ello. Recuerden, vamos a reconocer si el número es primo o no. Para ello, lo primero es descartando la posibilidad, probando su divisibilidad prima. Por lo menos reconociendo los criterios que estudiamos anteriormente. Comenzamos entonces con los criterios que reconocemos en ese orden, es la manera más sencilla. Si no es divisible entre los 5 primeros primos, probablemente nosotros vamos a proceder a dividir en orden por los siguientes primos hasta encontrar la división exacta. Si encontramos la división exacta, entonces decimos no es primo, es evidente. O hasta obtener un cociente menor que el número primo con el que estamos comprobando. En ese caso decimos es primo. Ejemplo, aquí tienen el número 199. Sabemos que no cumple con los criterios del 2, del 3, del 5, del 7 y del 11. Pero si hacemos la división de los siguientes primos, es decir, esta vez sí autorizo a que hagan la división. ¿Qué visualizamos aquí? Visualizamos que el cociente es 11. Si lo dividimos entre 13, el cociente es 15. Si lo dividimos entre 17, el cociente es 11. Si lo dividimos entre 19, el cociente es 10.